Feliz sábado. Estamos muy gozosos de compartir la palabra del Señor en esta mañana. Saludamos a todos nuestros amigos que nos acompañan, sea por las redes sociales o en vivo aquí en la mansión. Y para mí es un gozo pleno poder compartir con ustedes en esta mañana este mensaje que yo creo que es muy oportuno. El Señor siempre es bueno. Yo encuentro que Él es bueno. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, Príncipe de nuestra paz. Pero bien podríamos haberle puesto nuestra paz con paz en mayúscula. Paz en mayúscula. Interesante. Queremos ondear un poco más en lo que es la paz en la Biblia en esta mañana. Leemos en San Juan 14:27. San Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dice nuestro Señor Jesús. Entonces, esta paz ha de ser muy especial y queremos descubrir de qué se trata lo que nuestro Señor Jesús nos dice y nos ofrece en esta mañana. Ahí donde están, les voy a pedir que me acompañen, si son tan amables, a elevar una oración de gratitud a nuestro gran Dios y Padre Celestial. Padre, te damos gracias porque eres bueno y en gran manera, porque nos das descanso completo, porque nos diste a tu Hijo Jesús. Y en esta mañana, suplicando nuevamente de tus mercedes, tu Espíritu venga sobre mí, sobre mis hermanos y amigos, mi boca, nuestros oídos, nuestros ojos, para entender tu palabra y que sea de gran provecho, Señor, que nos alimente, que te aceptemos. Señor, rogamos también la situación que vivimos por acá en Texas con el huracán que está entrando o por entrar, el virus, la pandemia que anda de COVID-19, la economía, Señor, y otras situaciones que no nos dejan tener de tu paz. Ayúdanos para asearnos de tu persona y poder encontrar la paz, el shalom que tú prometes y que tú das. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos, como les decía, hemos titulado a este mensaje, Príncipe de nuestra paz. Pero ¿qué es paz? Hay que saber definir la paz. Dice Jesús, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces, la paz de Jesús vemos que ya es diferente. Pero vamos a definir qué es paz. En nuestro idioma, en el castellano, el latín, pax o pacis, paxis, pacis. En la Real Academia Española, el diccionario la define como situación y relación mutua de quienes no están en guerra. Es interesante. No estás en guerra, eso es muy bueno, no estar en guerra. Tranquilidad y quietud, en contraposición a la guerra o a la turbulencia, también dice. Continúa diciendo, es sosiego y buena correspondencia de una persona con otra. O sea, una buena relación, sosegada, especialmente en las familias, en contraposición a las disensiones, riñas y pleitos. Va por buen camino, yo diría, ¿verdad? Si tenemos este tipo de paz. ¿Qué más dice el RAE, el diccionario? Dice, la paz es reconciliación, de vuelta a la amistad o a la concordia, que concuerdas, que encajas, que no hay disputa. Una más, dice así, virtud que pone en el ánimo tranquilidad y sosiego, opuestos a la turbación y a las pasiones. Esta yo creo que también es muy buena. Pero insistimos que la paz que Jesús da no es como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo entonces? ¿Y qué significa la palabra paz? El mundo la da. Es interesante lo que la ONU dice.
las Naciones Unidas, United Nations, que fue formada en 1945 después de que las naciones estuvieron en guerra, el mundo estaba en ruina, 51 países firmaron acuerdos de paz en San Francisco para desarmar y regularizar a las naciones, porque no les gustó lo que la Segunda Guerra Mundial había hecho, todo el desastre. Y la Asamblea General y otros órganos de las Naciones Unidas, con el apoyo de la Oficina de Asuntos de Desarme, trabajan, esto es de la página de la ONU, dice que trabajan para promover la paz y la seguridad internacional a través de la búsqueda de la eliminación de las armas nucleares, a excepción de ciertos países, ¿verdad? Y otras armas de destrucción masiva. Esto es interesante, dice, y la regularización de las armas convencionales. Qué interesante, ¿qué son armas convencionales ahora para ellos? Antes era una piedra, una espada, un palo, una lanza, después una flecha, un arco, y los humanos fueron haciendo más contrapciones, por así llamarles, más armas, hasta hacer bombas masivas, que tal vez no son nucleares o de hidrógeno, pero dicen ellos que ellos regulan esas armas, esas sí son permitidas. Es interesante. Sigue diciendo la página de la ONU, 70 años después, ahora son 75, ¿verdad? En 1945, 70 años después, las Naciones Unidas mantienen la paz y la seguridad internacionales. Es interesante. Yo no estoy criticando a la ONU, querido. Yo nada más estoy tratando de definir la paz que el mundo da y cómo la da. Sigue diciendo la página, la ONU está ayudando a continuar un mundo mejor previsto por sus fundadores hace 75 años. ¿Cómo da el mundo la paz? Hay un índice en visionofhumanity.org, una página que se encarga de ver la paz en el mundo, y ellos tienen un índice. Y ellos nos dicen que si tú quieres gozar de paz en este mundo, te tienes que ir a Europa. No en todos los países, pero en ciertos países de Europa hay más paz que en todo el mundo, que en todo el resto del mundo. Segundo lugar, ellos ponen a Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Así que tú y yo parece ser que gozamos de buena paz, ¿verdad? Y ya por el final, por allá están algunos países en el medio oeste y norte de África. Pero yo te preguntaría, te pregunto, querido, ¿crees tú que gozamos de paz? ¿Crees tú que gozamos de paz? Como el diccionario de la Real Academia Española lo define, y como las Naciones Unidas dicen que ellos están guardando la paz del mundo, regularizando armas. En realidad ellos dicen, hay que desarmar a aquel y armar a este para mantener la paz. Este concuerda con ciertos valores para la humanidad y hay que darle armas más grandes. Hay 5 países, no los voy a mencionar, no es mi tema el mencionar países por nombre, solamente aclarando cómo el mundo da la paz. Pero los primeros 5 países que compran armas para su militar, excluyendo la policía local, estatal, federal, nada de eso, son solamente para la militar, para mantener la paz. Los 5 países que gastan más, gastaron en el 2019 un total de 1.2 trillones de dólares. ¿Te puedes imaginar? 1.2 trillones, esos son nada más 5 países. Hay más, yo no sé, hay cientos de países, no sé, 200, 300 países en el mundo. Y todos compran armas para mantener la paz. Se estima, esta página se estima que se gastó, o más bien se desperdició, $1,909 por persona en el mundo. Hay países donde
$1,909 no es ni el salario anual de un ser. Tal vez es el salario de 3, 4, 5 años que ganen 1,909. Y se estima que porque no hubo paz mundial, se perdió en el poder adquisitivo de las naciones esa cantidad, o sea, 14.5 trillones de dólares se perdió por no haber paz, se desperdició el poder adquisitivo. ¿Tú te imaginas qué harían personas en África, en el Medio Oeste, en Asia, en Centroamérica, en algunos otros países con $1,909 por año? Hay un chiste que dice que si quieres gozar de paz, tienes que matar a todos los humanos. Ciertamente no es muy chistoso, pero parece ser que el humano no puede mantener la paz por sí mismo. Para mantener la paz, los países inventan armas más poderosas y le venden las otras armas que ya van de salida a otros países. Y entonces ellos pueden gobernar a su capricho y antojo. Parece que hay un adagio de Platón que dice, si deseas la paz, prepárate para la guerra. Qué interesante. ¿Será esa la paz que Jesús ofrece? No, queridos. La paz que Jesús ofrece dice que Él la da, no como el mundo la da. Yo os la doy. Así que es nuestro interés entender que es paz. Una moneda más. ¿Has escuchado del Premio Nobel de la Paz? Yo creo que sí. Es Alfred Nobel quien lo otorgó o lo empezó en su testamento. Era su voluntad del químico, ingeniero, inventor, industrial sueco Alfred Nobel, que se le diera de su fortuna personal premios a los más literatos, a los más brillantes, a los que se destacaban entre los humanos en la química, en la literatura, en la física, en la fisiología o medicina y en la paz, darles ese premio anual. Interesante la historia de Alfred Nobel. Él empezó a descubrir, su padre tenía una tienda, migraron para Rusia y ellos eran suecos, emigraron para Rusia y ahí su padre parece que abrió un negocio para vender armas, un almacén, pero quebró. Pero el padre y él y otros hermanos siguieron descubriendo, inventando con la nitroglicerina para descubrir formas más potentes y más estables. De hecho, en uno de esos pruebas y experimentos, uno de los hermanos de Alfred perdió la vida. Y él descubrió o se le da a él el descubrir la dinamita y otros explosivos muy poderosos, 10 veces o más poderosos que la pólvora. Y él quería emplear la dinamita para la construcción y para en las canteras, para poder, en las minas, para poder sacar recursos naturales, piedras y demás sustancias. Pero él mismo se dio cuenta que era algo tan potente que empezó a hacer armas y a venderlas. Tristemente, un hermano de él falleció en Francia, pero el periódico que publicó esa noticia pensó que era Alfred mismo que había muerto. Y ellos decían, lo habían denominado como el mercader de la muerte. Y gracias a su invención de explosivos y empresas con los mayores productos de armamento en el mundo, él ha hecho la guerra aún más feroz. Él se conmovió con ese artículo y descripción que le habían dado, el mercader de la muerte, y que gracias a él ahora las guerras eran más crueles, más frías, más mortíferas.
y tuvo un profundo arrepentimiento y anhelo de limpiar su nombre. Y es por eso que formó estos premios Nobel de la Paz. Queridos, la paz no es meramente como entendemos en nuestro lenguaje, la ausencia de guerra por medio de la violencia. La paz en realidad en la Biblia se usa la palabra shalom. Shalom. Y en esta mañana me gustaría que tú y yo indaguemos en la Biblia y descubramos el significado de shalom, el divino significado de shalom. Y hemos dicho, hermanos, que ciertamente la paz, esta paz de ausencia de guerra, de pleito y de contienda, y de procurar el bienestar, es dulce y deseable. Eso es dulce y deseable. Pero los cristianos, nosotros hemos de estar en paz los unos con los otros. Debemos de seguir la paz con todos. Hemos de orar por la paz, trabajar por la paz, interesarnos en forma constructiva en las actividades que contribuyen a la paz de la sociedad. Pero si dejamos ahí la definición de paz en la Biblia, creo que estamos muy cortos, hermanos, y caeríamos en una depresión. Nosotros no estamos en guerra como país que está las ametralladoras y los soldados enemigos aquí en la tierra, que estamos escondiéndonos. Mas, sin embargo, yo pregunto, ¿hay mucha paz? ¿Tienes paz de sobra en tu vida? Títulos y frases que se usan en la palabra divina. Gracia y paz a vosotros. Misericordia, paz y amor. Paz y verdad. Ofrendas de pactos de paz. Dios de paz. Señor de paz. Paz de Dios. El evangelio de la paz, entre muchos que se usa esta palabra de paz o de shalom, Recuerda las palabras de Juan 14:27 que dice nuestro Señor Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y entonces Él sigue diciendo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso es lo que queremos descubrir en esta mañana. Señor, pedimos tu bendición para descubrir el shalom que tú nos das. Filipenses 4:7, Pablo dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, Cristo dice que es de su paz, no es del mundo, es la paz de Él, es la paz de Dios, dice Pablo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz, este shalom en griego, eirene o iranai, equivalente al griego shalom, es la que Dios ofrece. ¿Te gustaría tener de esa paz, de ese shalom? Isaías 9:6, entre los títulos que da a este niño, que es Padre eterno, que es consejero, que es Dios fuerte, que es admirable, dice que este es príncipe de paz. Nótese que no tiene el artículo definido de príncipe de la paz, sino príncipe de paz. O sea, es mucho más amplio a esta paz perfecta. Escribámoslas con mayúsculas para distinguirla de la paz común en castellano. Yo propongo que cuando hablemos de paz en la Biblia, al menos que el contexto nos diga que es simplemente ausencia de guerra, una situación bélica, que la escribamos con mayúsculas para entender que es shalom, que es shalom. Un comentario en una Biblia de estudio dice sobre shalom
del cristianismo. Dice el estado tranquilo del alma, asegurada de su salvación a través de Cristo o en Cristo. Y así no teme a nada de Dios, o sea, no le tiene temor a Dios, ha comprendido quién es Dios y lo ama. Y se contenta con su vida terrenal, pese a su suerte, o sea, en cualquier situación. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice Pablo, que va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Hebreos 12 leemos que Jacobo ya había sido muerto por Herodes y que eso agradó a los judíos, y ahora había encarcelado a Pedro. Y en el versículo 6 leemos, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, o sea, iba a sacarle a Pedro al pueblo para matarlo, para complacerse después de la fiesta de los panes sin levadura, después de la Pascua. Pedro estaba encarcelado, tenía 16 soldados, 4 grupos de soldados, de 4 soldados cada uno. Y Pedro estaba ya para ser muerto. Él lo entendía. Y dice, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Estaba encadenado de 2 lados a 2 soldados. Y este hombre que iba a ser muerto estaba durmiendo. ¿Será posible? Cuando Jesús fue entregado, Pedro huyó y lo negó 3 veces. Tenía miedo. No sabía qué hacer ni qué pensar. Y ahora Pedro, antes de morir, está durmiendo. ¿Tú cómo estarías si fuera tu último día y sabes que vas a morir una muerte violenta? Y nos dice la lectura que la iglesia estaba orando mientras Pedro estaba roncando. Yo digo roncando, pero durmiendo, ¿verdad? Tal vez exageré un poco, pero el hombre no estaba intranquilo. Había hecho las paces con Dios y Dios le había dado de su paz. Yo recuerdo que yo pasé agonía, tristeza, una crisis terrible entre los 12 y 14 años, queridos. Una época muy estresante en mi vida. Mis padres habían dejado a mi país natal, a México, se habían venido. Allá teníamos una casa. No era una mansión, pero era una casa buena, decente. Mi madre estaba en casa, mi padre trabajaba. Al llegar a este país fuimos a rentar, a quedarnos en departamentos. Y si les describo las condiciones que había físicas, daría tristeza. Pero de haber tenido una buena casa, ahora en departamentos. Pero eso no era problema para mí, eso no era. Que los cucarachos anduvieran en la noche y se te subieran así. Dije, no hay problema, en México no teníamos ese problema en nuestra casa. Pero ese no era lo que me preocupaba. Mi madre ahora tenía que trabajar, los dos, mi padre y mi madre, casi 12 horas o más a veces. Antes mi madre estaba en casa. Pero eso no era lo que más me preocupaba. Mi preocupación no era aprender inglés, aunque no sabía el idioma y no era difícil para mí comunicarme. Yo llegué a pensar que nunca lo iba a aprender y si lo aprendía iba a ser mal aprendido. ¿Por qué? Porque mi preocupación todos los días, durante 1 año y medio más, fue cómo cuidarme físicamente, que no me golpearan, que no saliera yo como un vegetal. Había violencia extrema en las escuelas donde las cuales yo llegué a este país. Drogas, pandillas, gangas, maras, como tú les conozcas, en cantidad. Yo venía de un pueblo pequeño donde sí había dado golpes, pero me habían golpeado. Yo nunca había ganado en mi país, pero no importaba. A la media hora, con el labio partido, me olvidaba y seguía jugando. Pero acá me dio mucho miedo, mucho miedo. Llegué a pensar que yo tenía que unirme a una pandilla. Y yo observaba, y decía, bueno, la que gane, con esa me voy. Pero yo veía que se violentaban entre ellas, ya sea por colores
o por la vestimenta, o porque eran de un lado y otros de otro, de un barrio y otros de otro. Y yo veía que a todos le iba mal. Y yo decía, no, yo creo que las pandillas no son nada bueno. Yo me abstengo. Y andaba solo, pero descubrí que no andaba solo después. Me aferré a la Biblia, Proverbios y Eclesiastés. El Señor me dio la fuerza para confiar en Él. Entonces, yo salía del salón y tenía que estar en el salón calculando, en lugar de estar aprendiendo. Yo estaba impuesto a sacar buenas notas. Ahora ya no me importaban mucho las buenas notas. Ahora me importaba que no me agredieran, porque las agresiones que había eran fuertes. Varios muchachos los mataron o se los llevaban acuchillados o desmayados. Los dejaban sin dientes, con costillas fracturadas, brazos rotos. Y me preocupaba, pero empecé a leer la Biblia y a leerla y a leerla. Y a pedirle al Señor, Señor, manda tu ángel. Yo no me voy a meter a ninguna pandilla, Señor. Yo quiero andar contigo. Disculpen. Y empecé a conocer más a Dios. Y Él me empezó a dar de su paz. Y me empezó a Él a dar ideas de estar atento en el salón, porque a veces planificaban golpearme porque yo no me metía ni a uno ni a otro. Entonces, ¿con quién está? Y entonces entre las dos ahora me querían golpear. Pero salía uno vivo por ahí que empezaba pleito y ellos se peleaban y yo me iba a otro salón. O huía de la escuela en la tarde. Varias veces no me pude subir al autobús escolar, porque entendí que entre 10 o más me iban a golpear. Les voy a contar una anécdota. Gracias. Para honra y gloria de Dios. Ahí conocí a David. David era un chico bien fornido, le gustaba el fisiculturismo, levantar pesas, y aunque tenía como 14 años, parecía como de 18. Y él un día vino a sentarse donde yo estaba sentado comiendo, porque él vio que yo estaba solo. Y él también venía de México y no quería unirse a las pandillas. Y se sentó y nos conocimos, le di la bienvenida, adelante. Y él me dijo, ¿qué tal si tú y yo nos unimos y nos cuidamos? Teníamos algunas, no todas las clases, pero algunas. Yo le dije, está bien, David. Entonces un día que entendimos que nos iban a golpear a los dos en el autobús y vimos que los muchachos traían armas, traían manoplas, se ponían hierro en sus dedos, en sus manos para golpear, y cuando golpeaban herir, cortar, traían cuchillos, traían pedazos de hierro o de madera muy fuerte para golpear como un bate, y los escondían muy bien y los traían con ellos, en las piernas, en los calcetines, en sus bolsas después de la escuela. Y David, esa ocasión, caminando por el pasillo, él y yo, nos gustaba siempre irnos hasta atrás para ver y escuchar qué estaban planificando estos muchachos. Y nos dimos cuenta que no era. Pero mientras íbamos caminando, él traía su mochila con sus libros, una mochila, bolsita tipo de gimnasio, y vi que le salía una cuchilla larga y un desarmador. Se le había roto la mochila y salía tremendo cuchilla, parecía una daga grande y un desarmador. Yo sorprendí y le dije, David, ¿qué traes ahí? Él me dijo, escoge la arma que tú quieres y escóndela. Yo le dije, no, David, no, yo he escogido no usar armas, yo confío en Dios. Y me dice, pero estás loco, son como 10, 15 o más que nos van a dar una buena paliza y probablemente nos dejen muy mal. Escógela, no seas cobarde. Y le dije, no, David, no soy cobarde, pero he escogido no agarrar ese tipo de armas, David. Ven, vamos a orar. Tranquilízate, David, no nos subamos al bus. Pero en ese tiempo no había celular. Y era difícil hacer llamadas y nuestros padres estaban trabajando, muchas veces no contestaban
el teléfono en casa. Y estaba lejos la escuela. Y dijo, pero ¿cómo vamos a llegar? Le dije, tranquilo, vamos a orar, David. Hicimos una pequeña oración y el Señor, se me viene un pensamiento rápido, y un carro, un carro Volvo, color celeste, celeste metálico, brillante, color cielo. Y dije, oh, este es el carro, Señor. Dije, David, sígueme. Él no hablaba inglés y yo muy poquito. Y llegamos a donde ese carro y le toqué el cristal y bajó el vidrio un americano, un afroamericano. Y David se sorprendió y dijo, no, este no es el carro. Yo le dije, sí, este es el carro, David. Este es. Confía, tranquilo. Y se calmó un poco. Y el Señor, sonriente, dijo, ¿cómo les puedo ayudar, jovencitos? Él estaba uniformado del US Postal Service, el US Post Office. Traía su emblema del correo. Trabajaba en dejar cartas y eso. Y él había ido por su niño a la escuela primaria, a la elemental, que estaba al otro lado de la calle. Y le dijimos, ¿cómo pude? En inglés todo mal dicho. Pero estoy seguro que el Señor me ayudó. Y le dije, disculpe, ¿sería tan amable de darnos un ride a nuestra casa? Él dice, oh, sí, pero ¿por qué no van en el bus? Y ya le dije, mire, ese es el bus donde nosotros nos subimos, mi amigo David y yo. Pero hay chicos que nos quieren hacer daño porque nosotros no pertenecemos a sus pandillas, a sus gangas, a sus maras. Y él dijo, oh, mira, ¿dónde viven? Y ya le expliqué la calle. Y él dice, oh, claro, súbete. Es más, mi hijo y yo estábamos pensando en ir a fiesta a comprar unos pescados porque nos gusta mucho hacer pescado frito. Y se bajó, abrió la puerta de atrás, sin conocernos. David y yo pasamos. Exacto, yo vivía en los apartamentos detrás de esa fiesta. Y nosotros pudimos ver a los chicos, se desairaron porque no nos iban a dar esa paliza. Es interesante, nosotros llegamos a fiesta mientras el bus estaba pasando y por el vidrio nos hacían, van a ver, van a ver. Y el Señor dijo, ¿están seguros? Dijimos, sí, si usted nos baja aquí, podemos ir corriendo y vamos a llegar salvos a nuestra casa. Entonces él paró, David y yo saltamos como gacelas y fuimos cada uno respectivamente, entramos a nuestra casa. Y los muchachos se quedaron con ganas, pero no pudieron. Después de eso, le tuve que contar a mi madre, ya era mucho, ya habían pasado muchos meses de este tipo de situación terrible para mí. Digo, 13, 12, 13, 14 años. Mi madre comprendió y entonces a David y a mí nos pusieron en una van que te iba y te llevaba, particular, que te iba y te llevaba a la escuela y te regresaba a tu casa. Y al poco tiempo, mis padres decidieron cambiarse, buscar una escuela más segura. Y gloria a Dios que pude aprender inglés rápido. Empecé a sacar buenas notas y empecé a pensar en un futuro, queridos. Y yo le doy gracias a Dios porque me dio de su shalom en medio de dificultades. Pero ¿qué es shalom? ¿Qué es shalom? ¿Y cuál es su fuente? Esta paz con mayúscula, hemos dicho. La vida, la muerte y la resurrección de Cristo han dado un nuevo significado a este antiguo término familiar, a fin de entender y apreciar lo que Jesús dijo y Él otorga, porque Él dice que la paz es de Él y Él la da. Es útil considerar el sentido de la palabra paz en el pensamiento hebreo, en el pensamiento semítico, en el pensamiento judío, en su forma de hablar. El shalom no solo significa paz, sino también salud, prosperidad, bienestar, seguridad.
amistad, interés o completo, totalidad, integridad, quietud, armonía, solidez. En otras palabras, querido, shalom significa toda bendición física, mental y espiritual que Cristo da. Yo digo, alabado sea Dios. Y ojo, preguntémonos no qué es, sino quién es toda nuestra bendición. ¿Quién es nuestro shalom? Yo haría la pregunta, ¿quién es nuestro shalom? Esta palabra, con frecuencia, abarca todo lo bueno de la vida que puede ofrecer. Y Jesús la ofrece. Y usó esta palabra también después de resucitado. La sigue ofreciendo cuando fue a sus discípulos. Le pasa a vosotros. En Juan 20, capítulo 20, puedes leer ahí. Jesús varias veces les dice, pasa a vosotros. Aquí Jesús habla de la paz interior del alma, tal como la reciben quienes son justificados por la fe. Encontramos Romanos 5:1 que ahora tenemos paz para con Dios, porque aceptamos el sacrificio de Cristo y a Cristo, a su persona como nuestro Salvador. Y dice que cuyo pensamiento y sentimiento de culpabilidad han sido dejados al pie de la cruz y cuyas ansiedades Él suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Jesús llama a mi paz a una paz tal, queridos, una paz tal. Pero ¿cómo alcanzo esta paz con mayúscula? Queridos, con toda su ostentación, riquezas y homenajes y honores, el mundo no puede dar tal paz de esta clase, de esta magnitud. Esta paz no se puede conseguir por la política, ni con armas, ni con ejércitos, ni por ciertos ejercicios mentales o físicos de relajación para obtener, dicen ellos, paz interna. Ni el conocimiento la da, ni la ciencia. No se hereda de los padres, ni se adquiere con dinero. Solo se recibe por medio de Jesucristo. ¿Por qué Él da tal paz? Isaías 53:5 nos dice, mas Él, o sea, más Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, herido y molido. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. En otras palabras, tú y yo podemos gozar de esta completa paz, porque Él la pagó, porque Él fue herido y molido. Y por su llaga fuimos nosotros curados, fuimos nosotros sanados. ¿Te has puesto a pensar cómo Juan Hus y Jerónimo, esos mártires protestantes, murieron en la hoguera, quemados, cantando himnos mientras eran consumidos por el fuego, alabando a Dios hasta que su voz fue silenciada? Dice el conflicto de los siglos en el capítulo 6, que ellos se prepararon como si fueran a la hoguera para ir a una boda. No dejaron oír un grito de dolor ni maldición. Cuando enmudecieron las llamas, cuando encendieron las llamas, empezaron a cantar himnos, glorificar a Dios. ¿Te has preguntado por qué ellos y miles de mártires como Esteban pudieron ir al descanso en medio de situaciones semejantes, pero en paz, en shalom? Pero te has preguntado por qué Cristo le pidió al Padre que si era posible le hiciera pasar esa copa. Cristo no pudo cantar himnos,
de alabanzas cuando moría, sino en agonía exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En agonía extrema pagó nuestra muerte eterna para darnos vida eterna. Jesús se sacrificó hasta lo sumo y muerte de cruz. Pero más que muerte de cruz, una muerte eterna que él no sabía si iba a resucitar o no. Y él era uno con el Padre y ahora el Padre tiene que separarse de Jesús. Y Jesús muere en agonía. Juan 16:33, Jesús nos dice, registra Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Jesús. Yo he vencido al mundo. ¿Cómo venció Jesús al mundo, querido? Sacrificándose. Él es nuestro shalom. Él es nuestra paz en mayúscula. Este shalom, este bienestar físico, mental y espiritual completo, tiene un precio muy alto. Y ciertamente no es meramente ausencia de guerra como el mundo cree que es la paz, sino esta paz celeste que no hay en esta tierra, porque Jesús dice que Él la da y no la da como el mundo. Es solo salvo en Jesús. Es solo salvo en Cristo Jesús. San Juan 14:27 registra Jesús y sus palabras: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz es de Él y Él dice que Él la da. Y te tengo buenas nuevas, querido. Jesús todavía sigue otorgando y ofreciendo esa paz por medio de su persona. Y Él tiene pensamientos de paz. Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz, pensamientos de shalom, pensamientos de bienestar, de completa bendición y no de mal, para daros el fin que esperáis. Podemos ir a Cristo, querido, deseándole de su persona. Él es nuestro shalom, nuestro príncipe de paz, o Él es príncipe de nuestra paz. ¿Te atreves hoy conmigo de aceptar su shalom, su persona, su bendición, su bienestar? De dejarle a Él todos tus ansiedades, tus miedos, tus temores, situaciones difíciles, y aceptar su shalom, su Shabbat shalom, querido. Si es así, yo te voy a pedir que ahí donde estés, amigo, amiga, hermano, hermana, joven, jovencito, niño, niña, no es muy tarde ni muy temprano para aceptar a Cristo como nuestro shalom, porque Él llevó nuestra paz para que tú y yo tengamos paz. Yo voy a pedir que ahí donde estés, tú alces tu mano, ahí donde estés, y digas: Señor, yo quiero tu shalom. Yo quiero a Cristo. Yo quiero esa paz mayúscula que tú otorgas y tú das, que tú tienes. Vamos a orar, queridos. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu shalom, por tu Hijo Jesús, quien vino a bendecirnos con toda bendición del cielo, a darnos paz, no como este mundo la da, armándonos, para que entonces otro que es más débil o con armas menos potentes no se atreva a asaltar, sino a pesar de las dificultades y vicisitudes de esta vida,
Podemos estar confiados, descansando en Cristo Jesús, en nuestra roca, sabiendo que Él tiene todo bienestar completo, físico, que incluye el cuerpo, el alimento, la vestimenta, la economía, la casa, todo, Señor. Mental, sanidad mental y una relación espiritual contigo. Damos gracias, Padre, porque eres bueno, porque mandaste a tu Hijo y porque mandaste a tu Espíritu a consolarnos y a traernos a tu Hijo. Gracias, Jesús, porque eres nuestro shalom. Te hiciste nuestro shalom y podemos confiar en ti. Bendice, por favor, a nuestros amigos y hermanos, donde quiera que estén, y darles de tu paz en su persona como en su hogar, en sus familias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, querido. Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Muchas bendiciones.